En el interior, casi cada pieza de tecnología es un pequeño reloj que late a una velocidad de más de 1.000 millones de veces por segundo, generando un pulso digital. Eso es fundamental para regular la ejecución del código, el movimiento de datos en el procesador y la memoria, la generación de señales inalámbricas para transmitir datos y mucho más. Entonces, ¿cómo generamos un reloj que pulse con precisión en menos de medio nanosegundo? Puede parecer contradictorio, pero este latido que ocurre miles de millones de veces por segundo, o señal de reloj en gigahercios, es increíblemente similar a cómo un reloj de pared analógico de $10 marca los segundos, minutos y horas del día. Para explorar cómo se genera un latido tecnológico en gigahertz, vamos a abrir un reloj de pared, ver cómo funciona y luego ver cómo se utiliza la misma tecnología para producir la señal de reloj en gigahertz de tu computadora de escritorio. Así que vamos directo al tema. Dentro de este reloj de pared de $10 hay 5 sistemas únicos que le permiten funcionar. El más reconocible es el tren de engranajes hecho de 8 engranajes. Al principio del tren de engranajes, un engranaje impulsor es girado por un electroimán que proporciona la fuerza para girar las manecillas del reloj. Este electroimán está compuesto por una bobina de alambre que utiliza corriente eléctrica para generar un campo magnético y una tira de hierro para canalizar ese campo magnético hacia el engranaje impulsor. Cada segundo, el electroimán cambia de dirección, lo que hace que el imán dentro del engranaje impulsor gire 180 grados para alinear su imán permanente con los campos producidos por el electroimán. Por lo tanto, el engranaje impulsor gira completamente una vez cada 2 segundos. La mayoría de los engranajes en el tren de engranajes son engranajes compuestos, cada uno de los cuales tiene 2 engranajes diferentes, uno encima del otro. Para mover el segundero, que está montado en un eje a través del centro del reloj, pasamos por una reducción de engranajes de 12 a 48 y luego una reducción de 8 a 60, reduciendo así una revolución cada 2 segundos a una cada 60 segundos. La manecilla de los minutos también está montada en un eje a través del centro y es impulsada mediante una reducción de engranajes de 8 a 64 hasta el engranaje intermedio, seguida de una reducción de 8 a 60 hasta la manecilla de los minutos. Y finalmente, la manecilla de las horas es impulsada mediante una reducción de 15 a 45 hasta el engranaje intermedio y una reducción de 10 a 40 para producir una rotación cada 12 horas. Como resultado, tenemos 3 ejes girando a los que están montadas las manecillas del reloj, cada uno girando a diferentes velocidades. El último engranaje se utiliza para ajustar la hora y, curiosamente, este engranaje tiene 13 dientes y gira una vez cada 69 minutos. Como indica el nombre, el engranaje de ajuste de hora gira directamente la manecilla de los minutos. Sin embargo, el engranaje con la manecilla de los segundos no se mueve porque las 2 partes del engranaje compuesto resbalan debido al alto torque necesario para girar la manecilla de los segundos 52 veces por cada rotación del engranaje de ajuste de hora. Ahora que ya hablamos del tren de engranajes, vamos a profundizar en el oscilador de cristal de cuarzo y ver qué hace que este reloj sea casi idéntico al reloj digital de tu computadora. Dentro de este cilindro de metal hay un diapasón de cristal de cuarzo con cables impresos en el costado que recorren las patas hasta el exterior del recipiente metálico. Enfoquémonos en un solo lado, con cables impresos a la izquierda y a la derecha. Dentro del cuarzo hay una red cristalina de un átomo de silicio por cada 2 átomos de oxígeno, que forma una red de enlaces covalentes, donde los electrones son más atraídos por el oxígeno debido a su electronegatividad. Cuando cortas una lámina de cuarzo en una dirección particular, puedes ver secciones repetidas de una red cristalina con una organización hexagonal de oxígeno y silicio. Cuando se aplica una carga negativa a los cables impresos, un campo eléctrico se dirige hacia la red cristalina y los átomos de oxígeno con carga negativa son repelidos, mientras que el silicio con carga positiva es atraído hacia el cable. El movimiento combinado de todo el oxígeno alejándose y el silicio acercándose al cable da como resultado un alargamiento de la red cristalina.
Por el contrario, cuando se aplica una carga positiva, el oxígeno se mueve hacia la carga positiva y el silicio se aleja, y como resultado, la red cristalina se acorta en longitud. Este alargamiento y acortamiento a lo largo de la red cristalina, llamado efecto piezoeléctrico, hace que la pata de este diapasón se mueva hacia adelante y hacia atrás. Como se mencionó antes, cuando se aplica un voltaje, el diapasón se alarga y se dobla hacia afuera, y cuando se apaga el voltaje, el cuarzo rebota hacia atrás. El cristal rebota de un lado a otro, creando voltajes positivos y negativos, y la frecuencia de oscilación depende de la orientación de la red cristalina, así como de la forma y dimensión del cristal cortado. El propósito de tener dos patas es crear un modo de vibración en el que las púas vibren y resuenen juntas mientras la base no se mueve. Frecuentemente, los fabricantes agregan pequeñas cantidades de metal a los extremos del cristal para ajustarlo a la frecuencia deseada. Sin embargo, para lograr que un cristal oscile continuamente, se necesita aplicar repetidamente un voltaje variable a los cables de las patas. Específicamente, este voltaje debe coincidir con el movimiento del cristal, de modo que el voltaje positivo máximo esté alineado con el movimiento del cristal en una dirección y lo contrario cuando el cristal se mueve en la otra dirección. Es como empujar a un niño en un columpio cuando está en su punto más bajo, pero en ambas direcciones. Para hacer eso, usamos un circuito integrado con un inversor para formar un lazo de retroalimentación y dos capacitores para ayudar a temporizar el voltaje del inversor y del lazo de retroalimentación, produciendo así un movimiento resonante en el cristal. Este es un circuito bastante complicado de explicar completamente, pero aquí hay una forma de pensarlo. Un inversor por sí solo invierte la entrada de un 1 a una salida de 0 y viceversa. Sin embargo, si conectamos un inversor de regreso a sí mismo, dependiendo del diseño físico del inversor, la salida cambiará continuamente entre 1 y 0 unos pocos picos segundos por ciclo. Y si agregamos el diapasón de cristal y los capacitores en el camino del lazo de retroalimentación, entonces el cambio entre 1 y 0 y de regreso es regulado por la geometría y el movimiento de las púas del diapasón, del oscilador de cristal y por el llenado y vaciado de las cargas en ambos capacitores. Para este reloj de pared, el tiempo que toma es de 30.52 microsegundos por ciclo, resultando en 32.768 ciclos por segundo. La señal luego se envía a otra sección en el circuito integrado, donde un contador binario cuenta cada ciclo. Y después de 32.768 ciclos, lo que toma un segundo, se envía una señal al controlador electromagnético, indicándole que cambia la dirección del electroimán. De este modo, se hace girar el engranaje impulsor alrededor de 180 grados y se mueven las manecillas del reloj hacia adelante un segundo. Algo a tener en cuenta es que si tu reloj está adelantado o atrasado, lo más probable es que el oscilador de cristal no oscile exactamente a 32.768 kHz debido a la geometría y la frecuencia de resonancia incorrecta de las púas. Estos cristales normalmente tienen una precisión de 20 partes por millón, lo que significa que pueden adelantar o atrasar como máximo 1.7 segundos al día o 10 minutos y medio al año. Sigamos adelante y veamos cómo los teléfonos inteligentes y las computadoras generan un reloj entre 1 y 5 GHz, lo que es de 30 a 150.000 veces más rápido que una sola oscilación de este diapasón de cristal de cuarzo. Veamos de nuevo este inversor, hagamos un bucle sobre sí mismo y agreguemos dos inversores más al circuito. Así se crea un oscilador en anillo. Debido al número impar de inversores, la salida oscila rápidamente entre un 1 y un 0. Estos inversores pueden operar increíblemente rápido y fácilmente alcanzar el rango de frecuencias de gigahercios o incluso más alto. Sin embargo, el problema es que la frecuencia de este oscilador en anillo depende mucho de la temperatura, así como de las propiedades físicas, geométricas y eléctricas de los transistores. Y por lo tanto, tiene un rango de frecuencia de más o menos 50% o incluso más respecto a la frecuencia deseada. Por lo tanto, para estabilizar la frecuencia de salida de un oscilador en anillo a menos de unas pocas partes por millón de precisión, usamos un circuito llamado bucle de enganche de fase. Este es un circuito complicado, pero aquí está la idea general de cómo funciona.
A la derecha tenemos el oscilador en anillo, y cuando agregamos circuitos adicionales dependiendo del voltaje de entrada, la frecuencia de salida cambia, y el oscilador en anillo ahora se llama oscilador controlado por voltaje o VCO. A la izquierda tenemos un oscilador de cristal de 16 MHz, similar al oscilador de cristal de diapasón, pero al cambiar la geometría del cristal y colocar electrodos en la parte superior e inferior, obtenemos un cristal con una frecuencia de resonancia más alta. Y de nuevo, este cristal se coloca en un circuito de retroalimentación propio para producir una frecuencia de resonancia estable. En el medio hay un comparador de frecuencia y fase que emite una señal igual a la diferencia entre el cristal y el oscilador controlado por voltaje. Luego, un integrador toma la salida del comparador de fase y la convierte en un voltaje estable y lo usa para alimentar el oscilador en anillo controlado por voltaje. Finalmente, esta frecuencia se retroalimenta al comparador de frecuencia y fase, y así como está, el lazo de retroalimentación hará que el oscilador en anillo iguale y sea idéntico a la salida del lazo del oscilador de cristal de 16 MHz. Sin embargo, como queremos obtener, por ejemplo, una señal de 2.4 GHz, que es 150 veces la del oscilador de cristal de 16 MHz, agregamos un divisor de frecuencia en el lazo de retroalimentación. Este divisor de frecuencia es igual al que está en el reloj de pared, que tomaba 32.768 ciclos por segundo y los convertía en una señal de 1 Hz. Más bien, ahora estamos dividiendo entre 150. Después, la señal se envía al comparador de frecuencia y fase, que quiere que las dos señales sean idénticas. Sin embargo, al tenerlas diferentes, emite una señal que pasa por el integrador, convirtiéndola en un voltaje estable y haciendo que el oscilador controlado por voltaje aumente a una frecuencia más alta, que será exactamente 150 veces la del cristal de 16 MHz, es decir, 2.4 GHz. Usando este bucle de enganche de fase, tenemos un generador de frecuencia increíblemente rápido que produce una señal que es exactamente 150 veces la de un cristal de cuarzo fabricado de forma confiable y térmicamente estable. Además, si queremos cambiar la frecuencia deseada, hacemos que el contador binario divida por un número diferente, cambiando así la cantidad por la que se multiplica el cristal de 16 MHz, y de hecho, todos los teléfonos inteligentes hacen esto cuando no están en uso activo para reducir la frecuencia del reloj de su procesador y ahorrar batería. Eso es prácticamente todo sobre los relojes y los osciladores de cristal. Algo a tener en cuenta es que a veces se usan osciladores MEMS en los teléfonos inteligentes para ahorrar espacio en lugar de osciladores de cristal, y profundizaremos en los MEMS en un episodio futuro. Creemos que el futuro requerirá un fuerte énfasis en la educación en ingeniería, y estamos agradecidos con todos nuestros patrocinadores de Patreon y de las membresías de YouTube por apoyar este sueño. Si quieres apoyarnos en las membresías de YouTube o en Patreon, puedes encontrar los enlaces en la descripción. Esto es Branch Education, y creamos animaciones en 3D que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.